Dentro del grupo de los protistas tenemos organismos ciliados, tanto en el grupo de Ciliófora, así como en el grupo de Opalinata. Los organismos ciliados van a tener como característica la formación de diferentes hileras en el periplasto que están recubiertas de cilios, o la presencia de coronas ciliares, cirros o membranelas. En esta presentación vamos a abordar qué son los ciliados, dónde viven, cuál es su hábitat, sus tipos morfológicos, sus variaciones en tamaño, alimentación y tipos de alimentación, características bioquímicas, ciclo de vida, caracteres taxonómicos, diversidad y sistemática. Los ciliados van a ser organismos unicelulares. Son de los protistas más grandes que se encuentran dentro del reino protozoo. Y estos organismos unicelulares van a presentar diferentes bandas en el periplasto, en una película, la cual son bandas de cilios. Y algunos de ellos van a estar condicionados para presentar cirros y membranelas. Un cirro va a ser la unión de cilios. Los cilios se van a fusionar para formar una estructura más gruesa, una estructura de diferentes agregados de microtúbulos denominada cirros. Y después los cirros pueden llegarse a juntar de forma longitudinal para llegar a formar membranelas. Los ciliados son organismos eucariontes, todos ellos son acuáticos y van a presentar una película. El periplasto, en este caso, se va a denominar película. Van a presentar alvéolos corticales, por lo tanto van a estar emparentados con los dinoflagelados, así como con los radiolarios. Con respecto a los orgánulos de locomoción, presentan cilios, cirros y membranelas, siendo también no únicamente exclusivos como orgánulos de locomoción, sino también orgánulos que auxilian a la alimentación. Los ciliados van a presentar un dimorfismo nuclear, van a presentar un macronúcleo y un micronúcleo. En el caso del micronúcleo, va a estar especializado en procesos de reproducción sexual, ya que participa en la conjugación. Y los ciliados son considerados depredadores tope dentro de los protozoos, ya que, por ejemplo, si tenemos un ecosistema acuático que no tiene animales, que no tiene metasuarios, entonces los ciliados son los depredadores tope en la columna del agua. A diferencia de los grupos anteriores, que hablábamos de todos los organismos que son ameboideos, como foraminíferos, radiolarios, heliozoarios y amibas testadas y amibas de vida libre no testadas, así como las parásitas, los ciliados tienen estrategias de alimentación predadoras, ellos son cazadores, entonces cazan a su presa, mientras que los demás grupos tenían alimentaciones pasivas, estos tienen estrategias de alimentación activa. Los ciliados van a habitar ambientes de agua dulce y ambientes de agua marina. En el caso de la mayoría de los ciliados que son marinos, se van a encontrar dentro de lóricas y estas lóricas van a ser orgánicas. A este grupo de ciliados se le conoce como los tintínidos, mientras que la mayoría de los ciliados que se encuentran en agua dulce y marina van a ser desnudos. Por ejemplo, en este caso observamos a este organismo que va a presentar pequeños cilios que apenas se alcanzan a notar en esta fotografía. Presentan esta estructura más gruesa que es un cirro y posteriormente las uniones de los cirros que conforman la membranela rodeando al citostoma. Este citostoma, que sería un citostoma abierto, como lo hemos visto en el apartado de nutrición de esta unidad, para poderse alimentar. Así tendríamos también el género Dileptus, que apenas alcanzamos a observar las bandas de cilios que se encuentran en todo el organismo, y este género es muy peculiar porque parece como que tiene una pequeña trompa como si fuera un elefantito. Entonces se les conoce como los elefantitos de agua. Tendríamos a los vorticélidos, que son organismos con estructuras periformes en formas de campanas. Estas estructuras que no tienen cilios, pero que en la sección anterior van a presentar un pequeño labrum rodeado por cilios, generando una corona ciliar.
y esta corona ciliar, además de servirle para desplazarse, le va a servir para generar corrientes de agua, para atrapar alimento que llegue al citostoma y al vestíbulo del organismo o a la citofaringe. En este caso, este vorticélido es sésil, generó un pedúnculo y este pedúnculo proteico le permite estar adherido a un sustrato o a cualquier partícula que se encuentre en suspensión. No es retráctil este pedúnculo es sésil. Sin embargo, puede llegar a romper este pedúnculo para desplazarse y nadar libremente en la columna del agua. O pueden generar algunas especies un pedúnculo en forma de espiral que le permite, al ser retráctil, resguardarse cuando se siente amenazado. En el caso del género Stentor, podemos ver esta forma de trompeta que tampoco tiene cilios y solamente tiene cilios en esta sección que es la corona ciliar y rodean a un gran citostoma que se encuentra abierto. Este organismo es sésil, está adherido a un sustrato y, a diferencia de Vorticella, este no se puede despegar del sustrato para nadar libremente. Es decir, este organismo, una vez que se encuentra sésil, esto no es un pedúnculo, sino es parte de la célula, no es una estructura proteica. Pudiera llegar a despegarse y tratar de desplazarse para volverse adherida a otro sustrato, pero no puede romper esta célula como lo hace Vorticella al romper su pedúnculo. Algunos ciliados son desnudos, van a presentar solamente una película, y algunos van a presentar lóricas, como en el caso de los tintínidos. Con respecto a su ornamentación externa, aquí observamos a un opalínido, que es un grupo diferente de ciliados. Filogenéticamente no se encuentra en Ciliófora, se encuentra en Opalinata, y observamos que tienen muchas bandas, unas bandas laterales. Son muchas bandas en forma de pequeñas líneas, ya sea laterales, sublaterales, oblicuas, que presentan diferentes cilios. Entonces, cuando se observa a un opalínido en una microscopía electrónica de barrido, parece como que fuera un peluche. Todo está cubierto de pelitos. En la mayoría de los ciliados, esto es muy común, que estén rodeados todo la célula por hileras de cilios. Algunos ciliados van a ser endosimbiontes del tracto digestivo de anuros, como en el caso del género Opalina. Los opalínidos no son ciliados de vida libre, son ciliados que se encuentran como simbiontes asociados al tracto digestivo de algunos anuros o de algunas cucarachas o de algunas termitas. En el caso de las cucarachas, del grupo de los blatoideos. Los opalínidos, que es un grupo diferente de ciliados, van a presentar relaciones simbióticas con vertebrados y con algunos invertebrados. En el caso de vertebrados, con anuros, y en el caso de invertebrados, con blatoideos. Todos los organismos de Opalinata se encuentran en intestinos, en el tracto, particularmente en la sección anterior y la sección media del tracto digestivo. En la sección posterior, ya donde se encuentra el punto de defecación, ahí no los vamos a encontrar. Los opalínidos van a ser habitantes comunes del intestino grueso de algunas ranas, de algunos anuros, en todos los continentes. Y además pueden llegar a colonizar a otros vertebrados poiquilotermos, que también pueden llegar a ser sus anfitriones. Los opalínidos no parasitan, sino los opalínidos ayudan a descomponer material orgánico de un tamaño muy grande, tamaño particulado, a material inorgánico que se puede absorber a través del intestino, así como a material muy pequeño que después se puede asociar a procesos de alimentación por pinocitosis. Entonces, los opalínidos ayudan a la alimentación de los anuros y de otros vertebrados que son poiquilotermos. En el caso del género Carontomorpha, es muy común en algunos anfibios, mientras que las especies del género Proteromonas van a ser comensales en reptiles, anfibios urodelos y en el ciego de algunos roedores.
En el caso del género Blastocystis, va a tener una gama muy amplia de huéspedes, incluidos los mamíferos, en donde estamos también incluidos los humanos, aves, reptiles y anfibios. Por ejemplo, en el caso de las vacas tienen un estómago dividido en diferentes secciones. Entonces, hay diferentes estudios en donde a la vaca se le infecta con quistes de algunos ciliados para que el ciliado se desarrolle dentro del estómago de la vaca y favorezca a desdoblar la celulosa para que las vacas puedan alimentarse y nutrirse mucho mejor. Entonces hay muchos ciliados asociados al rumen de las vacas que auxilian a sus procesos de alimentación. En el caso del género Proteromonas, tendríamos que, además de presentar diferentes líneas longitudinales con varios cilios, también desarrolla algunas estructuras flageladas que le permiten desplazarse en el tracto digestivo de anfibios urodelos y de los roedores. ¿Dónde van a vivir los ciliados? Los ciliados van a vivir en la vida libre en ambientes acuáticos de agua dulce, salina, salobre y marina. Y en el caso de los ciliados que son endosimbiontes, que se encuentran dentro del tracto digestivo de otros organismos, tanto invertebrados como vertebrados, los vamos a encontrar en el ciego del tracto digestivo. En el caso de los ciliados que son de vida libre, los podemos encontrar en estanques, lagos, estuarios, marismas y océanos. Se han recolectado en casi todos los hábitats del mundo, hasta en aguas termales. Se han reportado en pequeños charcos, en charcas temporales, hasta en lagos y océanos. En el caso del suelo, también se les puede encontrar en suelo húmedo, aunque no son muy frecuentes de encontrarse en este tipo de ambientes. Van a encontrarse en los ríos, particularmente en las secciones de remanso, porque la corriente de agua los va a desplazar. Entonces, en las zonas de remanso de los ríos podemos encontrar a los ciliados viviendo entre la vegetación acuática. Van a estar presentes en las plantas de tratamiento, en las aguas de residuo. De hecho, en procesos de ingeniería ambiental, los ciliados son bioindicadores de la condición en la cual está operando un bioreactor. Hay bioreactores de membrana y bioreactores que tienen la función de formar flóculos y posteriormente de eliminar la carga de carbono orgánico de agua que se encuentra contaminada. Entonces los ingenieros ambientales y también algunos ingenieros civiles se han encargado de estudiar a los ciliados como bioindicadores del proceso de purificación de agua, de procesos de tratamiento de agua. Entonces, hay diferente literatura asociada a la taxonomía de los ciliados y lo que indican en cuanto al proceso que se encuentra en el tratamiento de agua residual. Así como lo hemos mencionado, también se pueden encontrar en el tracto digestivo de algunos animales. Con respecto al hábitat, aquellos organismos que son acuáticos los podemos encontrar en el plancton, formando asociaciones simbióticas con algunos mamíferos y rumiantes en el tracto digestivo, así como en hábitats bentónicos adheridos a algunos sustratos y en suelos terrestres. En cuanto a los tipos morfológicos, tenemos que todos los ciliados son organismos unicelulares, y en este caso organismos celulares que pueden ser móviles o sésiles. Con respecto al tamaño, tenemos que la mayoría de los organismos ciliados los vamos a encontrar entre las 20 micras hasta probablemente las 3.500 micras con respecto a los ciliados que forman el grupo de los ciliados más grandes como el género Stentor. Entonces la gama de tamaño le permite catalogar a los ciliados como organismos del microplancton y organismos del mesoplancton, así como del macroplancton. Tenemos organismos microscópicos y organismos macroscópicos. La mayoría de ellos suelen tener más de 50 micrómetros de longitud corporal y se alimentan la mayoría de ellos de bacterias, de protistas, de materia orgánica e incluso de otros ciliados porque llegan a ser caníbales.
La alimentación de los ciliados puede ser heterótrofa, autótrofa o mixótrofa. En el caso de los ciliados que son autótrofos, existen algunas investigaciones en el género Mesodinium, porque el género Mesodinium tiene pigmentos fotosintéticos. Entonces, es un ciliado que tiene un comportamiento de una microalga. Sin embargo, la filogenia lo ubica dentro del grupo de los ciliados. En el caso de los organismos mixótrofos, no quiere decir que tengan la capacidad de generar fotosíntesis. Se denomina en este caso al mixótrofo a aquel ciliado que se alimentó de organismos autótrofos y que generó a partir de ellos un proceso simbiótico sin alimentarse de ellos, sin digerirlos, y les permite por medio de la fotosíntesis alimentarlo paulatinamente, como en el caso de el género Paramecium, que es muy común. Los organismos que son heterótrofos van a filtrar bacterias, se van a alimentar de pequeños protistas y van a ser caníbales, es decir, pueden llegar a comer estadios ciliados de tamaño menor al que presentan ellos, tanto de su misma especie como de especies diferentes. Tendríamos entonces alimentaciones en comunidad. Los ciliados, por ejemplo, en el caso del género Coleps, el género Coleps llega, impacta con una célula eucariota y si es mucho más grande que él, abre su citostoma, genera vesículas alimenticias y se empieza a alimentar de él aun cuando su alimento aún sigue con vida. Y como está adherido a su alimento, otras células de Coleps pueden llegar y entonces se alimentan todos de él en una comunidad. En el caso de los opalínidos, la alimentación es diferente. La alimentación no es por filtración ni por fagocitosis, es una alimentación saprozoica por procesos de pinocitosis. Toman pequeño material particulado que se encuentre disuelto, lo incorporan en vesículas y se alimentan de él, y las excreciones permiten después que su hospedero se pueda alimentar de las excreciones del opalínido. En cuanto al ciclo de vida, tendríamos que la reproducción asexual es por fisión binaria. Algo muy interesante es que la reproducción asexual va a tener su origen en las líneas de los cilios. Es decir, que si tenemos una línea oblicua de cilios, se empieza a partir una de las líneas para dar origen a dos ciliados. Entonces, la reproducción va a ser siguiendo una sección longitudinal. En el caso de la reproducción sexual, va a ser motivada por la capacidad que tenga el organismo de alimentarse, ya que el hambre en el ciliado inicia que se convierta en una recepción sexual, es decir, el estrés por la falta de alimento propicia eventos de reproducción sexual en los ciliados para favorecer la presencia de quistes. Si no existe otra célula para poderse aparear, entonces pueden generar procesos de autogamia. Los ciliados se pueden autofecundar. Después de la conjugación o de la singamia, algunas especies se van a enquistar, secretando paredes protectoras y formando quistes de resistencia. En el caso, por ejemplo, del género Tetraimena, tenemos que Tetraimena se alimenta de bacterias y después otra Tetraimena se alimenta de otros ciliados. Sin embargo, cuando Tetraimena tiene un estrés por alimentación, recurre a eventos de reproducción sexual. Tendríamos que el organismo tiene un proceso de conjugación, no hay la formación de gametos, sino que hay una fusión del citoplasma y posteriormente una fusión de núcleos. Este proceso de singamia, denominado conjugación, es un proceso de reproducción sexual antiguo. Es un proceso que ocurre en algunas bacterias. Las bacterias no tienen la capacidad de producir gametos y entonces estos procesos de conjugación son procesos de reproducción muy antiguos, pero que incluye la reproducción sexual dado que se mezcla el material genético.
Una vez que se da la conjugación, entonces el organismo puede llegar a enquistarse si las condiciones son adversas, o bien puede llegar a reproducirse por mitosis para generar nuevas células. En este caso, por ejemplo, observaríamos un proceso de conjugación en el género Coleps, en donde hubo una mezcla del citoplasma, después los núcleos se encuentran en la sección apical, los núcleos ahora se van a conjugar, tendríamos una conjugación del material genético y posteriormente una separación en donde cada individuo se lleva una copia del material genético de la célula con la cual tuvo este proceso de conjugación. En el caso de los organismos opalínidos, sí tenemos la generación de gametos. Tendríamos que está el opalínido y el opalínido se va a enquistar. Una vez que el opalínido se enquista, se lo va a comer un estadio juvenil de un anuro, en este caso este renacuajo. Entonces los quistes se quedan dentro del anuro y dentro de este estadio de la rana, el quiste permite la eclosión del macrogametocito y el macrogametocisto, que sería como una estructura de gamonte, va a producir a un macrogameto y a un microgameto. El macro y el microgameto se fusionan por un proceso de conjugación por singamia y entonces dan origen a un cigoto. Este cigoto tiene dos estrategias. Una, formar un quiste, u otra directamente germinar en una estructura adulta, la cual se le denominará el trofozoito. Una vez todo esto ocurre en el tracto digestivo del anuro. Una vez que el anuro se desarrolla y llega adulto, dentro de él ocurren procesos de reproducción asexual, es decir, dentro del tracto de la rana se generan muchos opalínidos, pero por mitosis. Y entonces, cuando estos opalínidos por mitosis se están reproduciendo, pueden llegar a generar quistes. Cuando la rana defeca, entonces defeca tanto a trofozoitos como a quistes. Y los quistes son los que van a regresar el ciclo de vida alimentando a el renacuajo para que en su tracto digestivo se cierre de nuevo el ciclo de vida. Entonces, en el caso de los opalínidos, el estadio adulto se llama trofozoito y va a ser un trofozoito redondeado, como lo podemos observar aquí. Durante la temporada de cría de las ranas, el opalínido se somete a un proceso de palintomía. Este proceso de palintomía genera muchos opalínidos por reproducción asexual. Después genera un quiste y este quiste sale por la materia fecal, alimenta al renacuajo, el renacuajo dentro de su tracto digestivo forma un gamonte y el gamonte forma agametos, a un macro y un microgameto. El macro y microgameto por singamia en conjugación se fusionan y puede generar quistes o trofozoitos, los cuales le dan la vuelta al ciclo. Algunos caracteres taxonómicos de interés va a ser la disposición de los cilios, si los cilios se van a encontrar en una sección o en diferentes secciones de la célula, así como la presencia de alvéolos corticales, al igual que los dinoflagelados y los radiolarios, van a presentar pequeñas vesículas en la membrana externa que van a utilizar para eventos hidrodinámicos. También observaríamos la presencia del kinetosoma debajo de cada uno de los cilios y el sistema de fibras kinetodesmales. Tendríamos a una sección que puede llegar a presentar cilios en bandas que son bandas longitudinales y podemos diferenciar diferentes estructuras como el citoprocto, como las vacuolas contráctiles, vacuolas alimenticias, un citostoma, una abertura oral, una citofaringio vestíbulo, así como espacios intersticiales dentro del ciliado,
capas de filamentos debajo del córtex, alvéolos corticales, mitocondrias adheridas al córtex y en algunos ciliados la presencia de caudas. Por ejemplo, en el caso de los grupos de Postciliodesmatófora, así como Carioreslictea, tendríamos algunos ciliados que presentan cilios en toda la célula y algunas estructuras que son sésiles, como el género Stentor. Todos ellos con citostomas que son abiertos. En el caso del grupo de Spirotrique, tendríamos también citostomas abiertos, pero la presencia de cirros y la presencia de membranelas en el caso del género Stolinkia y cirros y membranelas en el caso del género Protocrucia. Tendríamos en el grupo de Spirotrique algunas también membranelas, cirros y cilios. Y tendríamos la presencia de lóricas, algunas lóricas que pueden ser lóricas metamórficas con un material cementante que permite la agregación de diferentes partículas, como ocurre en las amibas que son testadas, así como algunas lóricas que son lisas, que no presentan agregaciones. En el caso, por ejemplo, de las lóricas que presentan agregaciones, tenemos al género Tintinopsis, y lóricas que son lisas con cauda, al género Cimatocilis, así como algunos que son desnudos pero presentan cirros y membranelas, como el género Euplotes. En el caso del grupo de Filoparringi, tendríamos algunos organismos que forman pedúnculos proteicos que les permite estar sésiles, así como algunos que llegan a presentar diferentes coberturas de cilios y estructuras de proyecciones posteriores que facilitan su movilidad, como en el género Disteria. En el grupo de Listomatea tendríamos al género Dileptus, que tiene un citostoma abierto y una estructura que parece como si fuera una nariz, por eso se les conoce como los elefantitos de agua. Tendríamos la presencia de citostomas rodeados por coronas ciliares, como en el caso del género Vorticella, con células en forma de campánula. Tendríamos a Tricodina, que es un ciliado, que es parásito de peces, el cual además va a presentar algunos ganchos y espinas para adherirse a tejidos, en donde desgarra la piel de su hospedero y se alimenta por alimentación saprozoica. Va a presentar estas coronas ciliares y esta disposición de membranela, así como Tetraimena, que se alimenta de bacterias y también se alimenta de otros ciliados, es carnívoro, con unas coberturas ciliares con un citostoma abierto. Y tendríamos en el caso del grupo de Prostomotea a el género Coleps, Apiscrata, Ulotrichia, con citostomas que son cerrados, los cuales pueden llegar a generar aberturas hasta 2/3 del tamaño de la célula para poder comer a organismos más grandes que ellos, rodeados por cilios. Y entre los caracteres taxonómicos tendríamos, por ejemplo, en el caso de este opalínido del género Protopalina, al trofozoito, que es la estructura adulta del ciclo de vida, la ciliatura, que son diferentes bandas recubiertas de cilios, al cinetoplasto y al nucleolo. En este caso tendríamos una tinción con un colorante denominado protargol, y observamos al citoplasto y al nucleolo, al cinetoplasto en diferentes bandas. Aquí observamos todas las bandas del cinetoplasto, a la hoz, que es una estructura como de una cuña señalada por esta flecha. Es como una cuña que presenta el trofozoito de protopalina. Es como si fuera una costilla. Y al núcleo y a los corpúsculos que va a presentar también protopalina. Entonces aquí tendríamos a los nucleolos, dentro del núcleo, los nucleolos, tendríamos al núcleo y a los corpúsculos, tendríamos esta estructura en forma de hoz y a las líneas de cilios como caracteres importantes en este
organismo del género Protopalina. Bueno, ahora vamos a tratar de observar las características de la lórica. Aquí vemos todas estas estructuras loricadas con estas caudas corresponden al mismo género, mientras que estas estructuras loricadas con cuellos en formas cónicas y ornamentaciones de no agregados, porque esto tiene agregados en la lórica y este no, van a presentar todas estas el mismo género y todas estas el mismo género. Tendríamos ciliados con tentáculos presentes, aquí no vemos ningún tentáculo en ninguno de los géneros. Ciliado con tentáculos ausentes. Ciliado loricado, en este caso estos dos géneros son loricados. Lórica ornamentada con estrías y con cuello cónico ornamentado con anillos. Aquí tendríamos unas pequeñas estrías, el cuello es cónico y puede estar ornamentado por anillos. Entonces todas estas imágenes corresponden al género Codonella. Lórica lisa con caudas, aquí tendríamos a las lóricas que son lisas, en este caso con agregados de material orgánico por el material cementante y van a presentar estas caudas. En el caso de los cuellos no son cuellos cónicos, como en este caso, entonces corresponden todas estas al género Tintinopsis. En cuanto a la diversidad, se han descrito más de 8,000 especies de ciliados, de las cuales 266 son registradas en ambientes marinos en México, 235 en ambientes dulceacuícolas, 216 en ambientes salobres, 147 como endosimbiontes de algunos vertebrados y de organismos invertebrados. Tendríamos 131 como simbiontes, pero de ambientes salobres, 50 viviendo en sustratos artificiales en ambientes marinos, así como 35 en sustratos artificiales en ambientes dulceacuícolas. En cuanto a México, tendríamos que el Golfo de México es la región que tiene un mayor número de ciliados con 373, así como el cinturón volcánico transmexicano o el eje volcánico transmexicano con 435 especies, y las zonas que presentan un registro muy bajo de ciliados sería Baja California y Sonora, así como el Pacífico transicional, no porque no estén ciliados ahí, sino por el poco número de estudios que se tienen en estas zonas. Con respecto a la sistemática, tendríamos diferentes grupos, a los dinoflagelados como un grupo ancestral, un grupo externo, y después tendríamos al grupo de heterotricos, que son ciliados que presentan diferente estructura morfológica de cilios, a los espirotricos, a los amorfos, a los listostomados, a los espirotrica, a nasofóreos, colpodios, plagolifera y oligonoforios. Tendríamos entonces que las formas que tienen estructuras campánulas son las estructuras un poco más evolucionadas. Con respecto a su ubicación con otros grupos, dado que tienen alvéolos corticales, van a estar relacionados con dinoflagelados, con apicomplexos y con radiolarios. Dentro de este grupo, de estramenófilos, alveolados y rizarios. Van a ser un grupo intermedio entre todos los demás linajes que tienen protistas. Para ahondar un poco más y revisar información relacionada con los ciliados, tenemos el Atlas de Ciliados y otros microorganismos en aguas residuales, así como la biodiversidad de ciliados en México, las relaciones filogenéticas de la clase Peniculia, que son ciliados con base en algunas secuencias, y el libro de los protistas.